¿Todo bien? Adelante, sí, venga, ¿a qué lugar? ¿Sí? O se puede poner acá también. La idea es que aprovechen así que no pasa nada. No lo voy a golpear, ni voy a agredir a nadie. Bueno, pobre. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Arrancamos? Bueno, vamos a arrancar para estar respetuosos con el horario, hay que llevar temprano y tampoco para demorarnos mucho. Vamos a hacer un tema que no resulta de los más amigables y también por lo general siempre tiene detrás una especie de misticismo, de comprensión o dificultades, que el objetivo de este encuentro es poner en registro que es algo que es bastante simple desde el punto de vista del razonamiento, teniendo en cuenta algunos elementos clave de fisiopatología y sobre todo de la clínica nos permiten hacer la identificación en el ámbito diferencial. La primera pregunta es la siguiente: ¿han tenido algún paciente o alguna paciente con acceso cerebral renal? ¿Se les pasó el algo? Porque aunque sean transitorias esporádicas, son más frecuentes de lo que uno imagina. Ninguno, ninguna. Es una entidad que conoce únicamente por el approach académico, no asistencial. Por todo resulta que el aprendizaje siempre sea más difícil. Pero no trata de entender lo que pasa en un paciente cuando conocimiento no adquiriendo. Ha tenido cerca uno. No hay versiones congénitas por defecto múltiples, pero hay muchas que son recurrentes. No sé si cuenta. Y en Cuenta, Pilates, mucho más que cero. Fanconi. Sí, en infecto también. Claro, porque la mayoría de estas versiones son transitorias vinculadas con una gente que disfunciona algunas cuestiones del mecanismo o de balance ácido básico que depende de la función tubular. No te hace falta hacer un Fanconi o una tubulopatía compleja, sino que hay pacientes que en el contexto de una ITU hacen una TR. ¿Sí? Y una ITU es incuestionable, que es absolutamente frecuente en el ámbito pediátrico. ¿Me siguen? Lo que pasa es que suelen ser transitorias, resuelven espontáneamente no desequilibrios ácido-base que comprometan su funcionamiento, pero sepan que algunas que son gatilladas por patologías frecuentes pueden dejar de ser transitorias e instalarse en un tiempo un poquito más prolongado. ¿Sí? Y muchas veces que no se entiende por qué un paciente ha tenido acidosis metabólica se corresponde con este tipo de fenómenos. ¿Está bien? ¿Han leído algo acerca de las actividades tubulares renales? ¿Lo han leído? Porque no las veo evaluar, realmente, chicos, juego. Tampoco voy a medir si leen o no. Quiero saber en qué están. ¿Sí? Hicimos un cuestionario a priori de todo esto. ¿Se acuerdan? Que tenía dos temas. Y bueno, ya a partir de eso ya han avanzado en la lectura, pero bueno, no importa. La escala, algo para seguir motivando el momento. La escala de 1 al 10, ¿cuánto le motiva esta clase? Cero. Cero. Uno. Bueno, es entendible, todo tiene absolutamente entendible, pero tratando de establecer cierto anclaje de realidad a un concepto que es un poquito más duro de entender. ¿Empezamos? Bueno, muy bien. Son las acidosis metabólicas que están en el universo de las acidosis metabólicas, que tiene una gran divisoria de aguas entre las bases que se pierden o los ácidos que se ganan, ¿se acuerdan? Que es lo mismo que decir, la aumentado hiperprónica. ¿Cuándo se gana el ácido? Cuando pasa alguna de estas cuestiones. Sí, ya la conocen, no quiero puntualizar un poquito. ¿Y cuándo se pierden bases? El mecanismo por excelencia es la pérdida de salido externo a través de la diarrea, EPA, ¿cierto? Uno característico es la pérdida renal porque se sobreoferta cloro cuando sobreexpandimos un paciente. Para mantener el equilibrio electroneutro, la ganancia suprafisiológica del anión cloro obliga a perder el anión bicarbonato por tubos. Y la versión que nos toca ahora es esta, pseudo-micelánica, porque les reitero que cuando listemos las causas de cada una de ellas, que se corresponden como epifenómeno a patologías primarias que son mucho más frecuentes que su epifenómeno aislado. ¿Sí? Y acá estamos puestos. ¿Hay algún problema en la dinámica de recuperar el bicarbonato que se filtra o generar nuevo bicarbonato que genera ese trastorno? ¿Sí? ¿Y qué son entonces actividades metabólicas hipervolémicas que tienen o responden a dos o tres problemas? O que no funciona bien la recuperación del bicarbonato que se filtra, o que no funciona bien el sistema de acidificar la orina, que es lo mismo que decir ganar nuevo bicarbonato de forma diaria, o que hay otras alteraciones vinculadas con el aporte de sodio al electrón distal
que hacen que la significación sea parcial. ¿Está bien? Es lo que se conoce como hipoaldosteronismo o defecto dependiente de voltaje, que les voy a contar un poquito más adelante. ¿Sí? De acuerdo con su fisiopatología, están enumeradas. Pero el numerito es una joda porque es antiintuitivo. Si uno piensa desde el principio al fin las historias como la cuenta el ser humano tradicionalmente, lo primero que aparece tiene que ser el 1, ¿verdad? Y los otros aparecen el 2. Bueno, esto está contado en una secuencia de descubrimiento que no se condice con la secuencia de nefrón, lo cual no está. Uno pensaría que si hay problemas en el túbulo proximal sería el problema 1, el túbulo distal sería el único de los problemas. ¿Se entiende? Pero fueron descubiertos en forma inversa, como está acomodado en la disposición anatómica en nefrones, ¿entiende? La ascensión tubular renal tipo 2 es la proximal. ¿Por qué? Porque se descubrió después que la distal. ¿Se entiende? La tipo 1 es la distal. La tipo 4 es una versión muy específica, que se recordará después, que se llama tipo 4 o hipoglucémica, y falta una que es la tipo 3, que es aún más rara que estas tres juntas, ¿sí? Que se debe a una combinación de mecanismos entre la 1 y la 2 por un defecto hereditario de la enzima de clase carbónica. Ahí se lo voy a contar. ¿Está bien? Algunos elementos básicos de la fisiología renal para que puedan entender la fisiopatología de la entidad. Hay dos cosas que generan riñón para regular el equilibrio ácido-base. Primero, que el bicarbonato que se filtra se recupera casi en su totalidad. Y eso sucede sobre todo en el nefrón proximal. ¿Sí? Y es la recuperación del bicarbonato filtrado. Y sucede con una cinética indirecta a la secreción de protones. ¿Sí? Recuperar sodio, que es otra de las premisas del túbulo proximal, en lo que se conoce como balance glomérulo tubular, implica eliminar necesariamente protones en una reacción de antiporte electroneutro. Por varias cuestiones que yo no quiero profundizar porque no me quiero detener en esto, reabsorber sodio implica ganar bicarbonato. ¿Está bien? Porque reabsorber sodio implica, en forma estequiométrica, acidificar la orina, y esto, si bien no comparten las mismas moléculas, está redundando en que tantos protones son intercambiados por sodio, tantos bicarbonatos son reabsorbidos. Porque al acidificar la orina que se combina con el bicarbonato filtrado, se genera ácido carbónico que se asocia en agua y CO2. ¿Cuál es la resultante de esto? Desaparece el bicarbonato del líquido tubular y luego, por arte de magia, aparece en el líquido intersticial. Cada vez que se secreta un protón intercambiado por sodio y se combina con el bicarbonato, filtrado, desaparece el bicarbonato del líquido tubular y aparece en forma secundaria en el líquido peritubular. Es lo mismo decir reabsorción neta, aunque son exactamente las mismas moléculas. ¿Esto se entiende? ¿Se acuerdan? Sí, bien. ¿Qué pasa en el nefrón distal? Creo que nosotros normalmente tenemos un metabolismo que es acidificante. El metabolismo oxidativo aeróbico basal en condiciones supra o infravasales acidifica. ¿Sí? Por lo tanto, acidificar significa que tenés que amortiguar diariamente para mantener el equilibrio base. Es decir, que tener actividad metabólica es tender a un mecanismo significante que consume por día 1 a 1 bicarbonato de los protones que produce. Es así que por día se consumen 1 a 3 microequivalentes por kilo de carbonato y se producen 1 a 3 microequivalentes por kilo de exceso de ácidos que utilizan el bicarbonato como buffer. Para no quedar en balance negativo de carbonato, diariamente se debe generar una cantidad idéntica de carbonato nuevo. ¿Y cómo se logra? Acidificando la orina. Cuando en el nefrón vital la orina se acidifica, ¿sí? Que es amortiguada por el amoníaco para transformarse en el amonio, o por el bajo fosfato para transformarse en ácido titulable, 70% un mecanismo, 30% el otro, en forma equimolar a lo que se acidifica, se gana bicarbonato. Y así se mantiene un balance neutro entre el bicarbonato que se reabsorbe y el nuevo que se genera para suplir el consumido de bicarbonato plasmático, y se mantiene el equilibrio base en lo que el riñón puede aportar. La parte CO2 del método fisiológico lo regula la ventilación alveolar. Súper sintético, pero ¿me va siguiendo? Bueno, estos dos mecanismos o funcionamientos operativos del nefrón proximal y el nefrón distal dan pie a que entendamos un poquito más qué es lo que pasa cuando fallan. ¿Sí? ¿Estamos ok? Ustedes tengan en mente que cada vez que avanzamos faltan menos para irse, lo cual si ponemos el vaso medio lleno, siempre es mejor ir avanzando, ¿no? Perfecto. Es interesante que entiendan estos tres pilares del diagnóstico diferencial para las tubulares renales, además de los indicadores clínicos propios de cada una de ellas. Para poder entender si el problema es una acidosis metabólica hiperuremia, no de causa pérdida enteral, no de solo falta de cloro. ¿Siguen? Tubular renal,
tengo que además nutrirme de cómo está el pH urinario, cómo está el balance corporal de potasio y cómo está el diatomónico. ¿De qué depende el pH que hay en la orina? La respuesta automática es del pH que hay en plasma. ¿Se entiende? Si hay una situación de acidemia, la orina debe ser ácida, si el mecanismo de amortiguación del ácido básico renal está intacto. Si hay calemia, lo inverso debe suceder con la orina. ¿Sí? Es esperable que en situaciones de acidosis metabólica que van de la mano de la generación de acidemia, la orina se acidifique si todo lo que les conté antes funciona bien. ¿Qué es lo que ajusta el valor del pH en la orina? Sobre todo, cómo se acidifica. ¿Y dónde se acidifica? ¿Arriba del proximal o abajo del distal? En el distal. Ya piensen que los problemas de acidificación cursan con pH urinarios inapropiadamente altos para el grado de una acidosis metabólica en plasma. ¿Se entiende? Los problemas de recuperación de bicarbonato no cambian el pH de la orina. ¿Esto está claro? O más o menos. Porque siempre da mucha confusión. Si yo pierdo bicarbonato, tengo bicarbonaturia, pero no un pH alcalino. Si yo no acidifico la orina, ¿me siguen? Tengo un pH urinario anormalmente alcalino para una situación de acidosis metabólica. Entonces, la pérdida de bicarbonato por su no recuperación de filtrado, fracasa el proximal, da bicarbonaturia, más no pH alcalino. La no acidificación de la orina por problemas distales da pH urinarios no lo suficientemente ácidos que deberían ser por una situación de acidemia. ¿Esto se va entendiendo? Entonces, el pH urinario acompaña el pensamiento, che, ¿vamos arriba o abajo? En una acidosis metabólica y procrolémica, no de causa pérdida enteral, no de oferta de cloro. ¿Me van haciendo el pensamiento? Que o sea, sería que en realidad la acidosis del pH urinario no depende tanto del bica que tengas, sino más de los protones que sí están filtrando y tratando. Depende del bica que tengas en plasma. Porque un paciente que está en acidosis metabólica con mayor grado de acidemia, como amortigua el CO2, debe acidificar la orina porque hay muchos más protones en ambos componentes orgánicos y se debe eliminar más el CO2. Entonces, si hay acidosis metabólica de acidemia, la orina debe ser ácida si las cosas funcionan bien. ¿Seguís? Ahora, si hay acidosis metabólica y el tubo distal funciona perfecto, la orina va a ser ácida. ¿Entiendes? Aunque haya acidosis metabólica. Y no me asegura que todo el tubo funciona bien. Funciona así, está. Pero puede ser que la causa de acidosis metabólica es que pierdo violentamente el bicarbonato. ¿Por qué? Porque el próximo no lo resolvió. Y aún así está ácida. Y mecanismo inverso. Tengo una mecanización metabólica y la orina es patológicamente alcalina. ¿Siguen? Yo ahí puedo pensar, ah, bueno, el bicarbonato no se resolvió. No, eso es bicarbonaturia, no cambio de pH urinario. Ahí digo, che, no significa bien el tal. Y ya rápidamente, siendo pH urinario, de una acidosis metabólica hiperproléptica, no de causa enteral, no de causa oferta de cloro, puedo empezar a ubicar el problema. Esto lo vamos a ir ejercitando después. ¿Está bien? Lo otro que tengo que entender es. Sí. 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 No, sí, correcto, pero para el tratamiento iónico neutralizado, que es un mecanismo de nefroprotección. Tiene que ver con un mecanismo. Tiene que ver con la cabeza final. Lo que pasa es que vos estás dando bicarbonato muy por encima de lo que fisiológicamente se aporta. ¿Seguís? O sea, la bicarbonaturia, que vos tenés una TR, no te cambia el pH urinario por la magnitud de pérdida de bicarbonato. Si yo doy un aporte supra fisiológico, ese alcali sí es suficiente para canalizarlo. Son dos escenarios distintos, ¿no? Una intervención terapéutica versus una disregulación de una pared fisiológica. En el margen de los puntos no te cambia el pH. ¿Sí? ¿No está bien? Está bien, bien. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, el balance de potasio está en íntima relación con el equilibrio ácido-base, múltiples niveles. ¿Sí? Con respecto a qué es lo que sucede en las acciones tubulares renales, dependiendo de dónde esté el efecto, cómo impacta sobre el potasio, y esto se lo dejo como una especie de signo de pregunta, porque en cada una, cuando la tratemos, van a entender mejor por qué el potasio cambia de un lado hacia otro. Y lo que interesa saber, que si en cierta medida durante y no, es cómo está el gato amónico, gap urinario. ¿Saben lo que implica esto? ¿Saben para qué se hace? No existe el anión gap urinario, porque es un catión gap. ¿Se entiende? Es una brecha amónica
de una carga positiva que yo no veo. Los electrolitos que habitualmente se miden en orina son sodio, potasio y cloro. La orina es tan electroneutra como el plasma. Pero acá yo hay algo que no mido, que es un catión, que es abundante en plasma, que acompaña el 70% de la selección ácida, que es el NH4, o ion amonio, ¿sí? Entonces piensa lo siguiente. La orina es electroneutra, es decir, tiene los dos cationes principales, sodio más potasio medios, y el catión dominante, ustedes sepan que la excreción de bicarbonato normalmente es tendente a cero. Se resuelve virtualmente todo el bicarbonato se filtra. Por lo tanto, el único ion de orina normalmente es el cloro. ¿Sí? El cloro debe ser idéntico al sodio más el potasio, menos alguien que yo no veo, que es el amonio. ¿Sí? Si hay más cloro que la suma de sodio y potasio, es decir, que el gas urinario es negativo, ¿se entiende? ¿Qué significa eso? Piensen de vuelta. Si hay más cloro que la suma de sodio y potasio, sodio más potasio menos un número más grande va a dar un valor negativo, ¿se entiende? ¿Qué significa eso funcionalmente? Que acá hay uno que está, pero no lo estoy midiendo, e indirectamente el cloro me está diciendo que existe. La eliminación de cloro es un indicador indirecto de alguien que es un catión que no mido, NH4+. De hecho, la amoniogénesis y la eliminación de amonio es un mecanismo que es congruente con el mecanismo de acidificación distal, cuyo chivo, cuya pista de que así existe, es la cantidad de cloro. Si hay más cloro en la orina que sodio y potasio, quiere decir que hay ion amonio dando vueltas acá y que el mecanismo de acidificación distal está indemne. Esto va de la mano de un pH urinario lo suficientemente ácido para grado de acidemia. ¿Sí? Entonces, en un riñón que funciona bien y hay acidosis metabólica hiperclorémica, ¿cómo debería ser esto? El hidrato amónico. En un riñón que funciona bien y hay acidosis metabólica hiperclorémica. ¿Cómo debería ser? Supóngase que tiene diarrea. Diarrea, pasión de diarrea, pierde bicarbonato real y potencial. El riñón está intacto. Hay acidosis metabólica hiperclorémica, no de causa renal. Y yo le hago un urinario para anotar las bolas. ¿Qué valor me debe dar el campo urinario? ¿Va a haber una amoniogénesis y eliminación de ion amonio? Si el mecanismo de acidificación en contexto de acidemia es indemne, sí. Entonces, va a haber más cloro, porque indirectamente me dice, hay una cadena que no medimos, el amonio. Entonces, normalmente, en la selección de acidosis es negativo, porque hay amonio que no estoy viendo y el cloro supera la sumatoria de ambos cationes urinarios. ¿Se entiende? Si yo encuentro un hidrato amónico que es positivo y el paciente está en un contexto de acidosis metabólica, hay algo mal en la acidificación urinaria. Porque hay menos cloro que debe haber. ¿Y por qué hay menos cloro que debe haber? Porque hay menos catión amonio del que debería haber. ¿Y cuánto puede haber menos catión amonio del que debe haber? Cuando el amoníaco que se genera en el proximal no se une al protón secretado en el cristal para formar el catión amonio. Y eso me dice que está. ¿Lo van entendiendo esto? ¿O más o menos? Más o menos. El cloro es un reflejo urinario indirecto de la cantidad de amonio en la orina. Es el catión que contribuye con el resto de la electromovilidad del líquido tubular. El cloro es el único anión que debería estar ahí. ¿Sí? Si un paciente está acidótico y acidémico y tiene todos los mecanismos de recuperación de carbonato de acidificación urina internos, uno esperaría que haya mucha amonio en la orina, que es el buffer del protón que secreta el distal a acidificar la orina. ¿Sí? En ese contexto, el cloro sería equivalente a la suma de sodio más potasio más amonio. Pero como el amonio no lo mido, el cloro es mayor que la suma de sodio y potasio. El valor da negativo. ¿Se entiende? ¿Se entiende un poquito más? Perfecto. Estos tres elementos de la semiología bioquímica ampliada son los que junto con la clínica del paciente nos permiten acercar mucho la bochina de diferenciar del universo aciocircular en análisis. Como les contaba antes, la tipo 2 es un defecto del proximal. ¿Y cuál es el defecto del proximal? Que cambia el umbral renal para el bicarbonato y por lo tanto hay un defecto de su resolución tubular y cambia su umbral de expresión. Esto es bien entendible de la siguiente manera. La alcalona
es función del umbral de reabsorción renal para el bicarbonato. Entiendan el umbral como un balde. Présteme atención un segundo. Un balde que está intacto, yo lo lleno hasta el tope y mantiene el agua en su interior. ¿Me siguen? ¿Qué significa eso? Que el balde lleno, y al poder llenarse, dice, mi umbral renal para el bicarbonato es llenar el balde. Y por lo tanto, la bicarbonatemia es lo que se corresponde a un balde lleno. Imagínense ahora que un balde lleno tiene una fisura en toda su circunferencia a la mitad. Yo lleno el balde, ¿y qué le pasa rápidamente? Se vacía esa mitad. Uy, ¿qué pasa? Lo vuelvo a llenar y se vuelve a hacer esa mitad, siempre puedo hacer la fisura que lo recorre en toda su circunferencia. Eso es la teoría proximal. Por alteraciones moleculares, en los mecanismos que reabsorben el carbonato filtrado, se reabsorbe mucho menos y el balde me queda más vacío. Y se vacía siempre hasta la mitad. Y como se vacía siempre hasta la mitad, eso es lo que determina cuánto bicarbonato queda en el plasma. Y por esta razón es el umbral renal para el bicarbonato lo que determina la bicarbonatemia. ¿Se entiende este ejemplo? De hecho, ¿cómo puedo hacer yo si no puedo cambiar el balde para mantenerlo lleno? Un chorro permanente. ¿Verdad? Si no puedo cambiar el balde, porque al paciente no podemos trasplantar el riñón, tengo que tener un chorro de agua permanente, como siempre lleno. Porque si corto el chorro, se baja hasta el nivel de la fractura. ¿Sí? Eso es la teoría proximal. Cambió, por los mecanismos que siempre les cuento, la capacidad de absorción del bicarbonato filtrado. Es como la capacidad de llenado del balde. Ahora se llena hasta la mitad. Y como se llena hasta la mitad, se perdió la gran parte, ¿verdad? Esa parte se perdió el bicarbonato, y esa mitad es el nuevo umbral del bicarbonato que determina la nueva bicarbonatemia, que está debajo de lo lleno que debería estar. Que es de 24, 26, 22, está, por ejemplo, en 15. Y tanto más abajo, cuanto más daño de la recuperación de bicarbonato haya, y más abajo que la fractura del balde. Me queda cada vez más vacío. ¿Entienden esta analogía? Bien. Por supuesto que lo que fracasa acá es este intercambio electron-neutro, sodio-protón, o muchas veces lo que fracasa también son problemas vasculares, depende de la patología que le doy. El umbral renal para el bicarbonato madura con la edad. ¿Por qué? Porque madura exclusivamente o específicamente la tasa de respuesta biológica de la bomba de potasio ATPase vasolateral, que está muy relacionada con el funcionamiento del antiporte. ¿Sí? Eso hace que, tanto más que viene siendo recién nacido y que nace prematuro, tenga umbrales de bicarbonato más bajitos y por lo tanto bicarbonatemias más bajitas. Estas son las normales. ¿Sí? 18 nacido pretérmino, 21 en término, y de los 6, 12 meses en adelante, el umbral renal madura similar al adulto. ¿Sí? Bien. ¿Saben cuáles son las causas de por qué puede pasar esto en el túbulo proximal? Ninguna. Son muchas. Hay una que es esporádica y transitoria por el mecanismo de movilidad que les conté recién, se sostiene más en el tiempo. ¿Sí? Pasa el primer año, segundo año, ustedes se maduraron la interacción entre el antiporte vital y la sodio de potasio lateral y se pierde más el carbonato. Ese, por lo general, suele durar el tiempo. Hay casos familiares, hereditarios, por cómo funcionan algunas de estas estructuras, ¿cierto? Después hay cuestiones tubulópatas propiamente dichas de carga genómica, como el Fanconi. ¿Sí? Esporádica, familiar, heredo familiar, secundario Fanconi, primario o secundario, primario, hereditario, secundario a una lista larguísima de metales, tóxicos, lo que ustedes quieren poner, ¿sí? O puede ser que sea parte de esas enfermedades renales, ¿sí? Después hay muchas que cursan con ATR proximal. Displasia córtico-medular, enfermedad renal multiquística, ¿siguen? Pielonefritis, no obstrucción de jodo más distal. Sepa que como premisa, la infección de jodo más proximal y la obstrucción de jodo más distal. ¿Sí? Eso suele funcionar así. La gravedad de la acidosis depende del grado de afectación del túbulo proximal. Y fíjense que el bicarbonato puede bajar hasta 12 a 14. La gravedad de la acidosis depende del balde, qué tan abajo está la fractura. O sea, qué tan dañadas están las estructuras que están vinculadas con la absorción del bicarbonato filtrado. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Seguro? Bueno. ¿Qué clínica da súper específica? ¿Sí? Tratando de crecimiento. ¿Qué cosa de estas da el tasa de crecimiento? Claro, no hay tal cosa como crecimiento somático sin balance positivo de electrolitos. Todas estas cuestiones son poliúricas, porque suele asociarse con otros defectos del núcleo proximal. Y la poliuria que esto conlleva, que es poliuria porque es osmótica, lo de esa cosa, tiende a ser un jaque marcado al balance positivo de electrolitos necesario para el crecimiento. Por eso en el crecimiento poliuria
hay policia reactiva, puede conducir a la deshidratación del paciente, y momentos en hipotonía suele ser por la acidosis metabólica propiamente dicha o por los disturbios electrólicos acompañantes al síndrome que le dio origen a la acidosis metabólica. ¿Cómo sospechamos el diagnóstico de ATR proximal en un paciente? Para empezar, tiene que tener acidosis metabólica hiperclorémica, que no sea por diarrea y no por sobreoferta de cloro. ¿Estamos bien? Perfecto. Todos los elementos ampliados, bioquímicos, barras y biológicos, ¿cuándo lo sospechamos que es proximal? ¿Qué debe haber? Piensen en el pH urinario, balance corporal de potasio y GAP urinario o hiatomónico. ¿Cómo deberían estar cuando el problema es proximal? Bien, el pH urinario, siempre y cuando la acidificación distal esté indemne, debería ser ácido. ¿Y qué es ácido en contexto de acidosis metabólica? 5,5 o menos. Se pone corte. Algunos textos dicen 5,8 o 5,5. Nosotros usamos 5,5. ¿Sí? Acidosis metabólica hipercalémica con un pH urinario menor a 5,5. ¿Sí? ¿Cómo va a estar el balance corporal de potasio asociado? En este caso en particular, dependiendo de la magnitud de la afectación proximal, puede ser que la regulación proximal sea adecuada o sea subóptima. Puede haber normo o hipopotasemia. ¿Sí? Ambas son patrimonio de la tarea proximal. ¿Y qué nos falta acá? El GAP urinario o hiatomónico. ¿Cómo va a estar? La diferencia entre sodio y potasio es el cloro. ¿Va a haber mucho cloro en la orina? Sí. ¿Por qué? Porque si hay mucho cloro en la orina me dicen claramente hay mucho amonio. Y si hay mucho amonio me dicen se significa bien. Y de hecho el pH 5,5 menor lo decía. Y entonces el GAP urinario, ¿cómo hacer? Negativo. ¿Bien? La sospecha ante una acidosis metabólica hiperclorémica, no de causa enteral, no de oferta con cloro, que cursa con pH urinario ácido, balance de potasio con potasio normal y con potasemia, y con cloruro negativo, es muy sospechoso de próximo. Sobre todo teniendo en cuenta la clínica y su posible causa como el conté antes. ¿Sí? ¿Y cómo mide el pH urinario? ¿Ustedes cómo lo miden? Con la tira. Bueno, si uno está en las acidosis metabólicas de causa probablemente de origen tubulo renal o renal, hay que medirlo con algo que desprecie el error de medición de las tiras, que son buenas para medir entre 7, 8 y 9 en álcali, pero no son tan buenas para esto. Entonces, hay que poner una muestra de orina, nunca pusieron la orina con vaselina. Porque tienen que hacer lo siguiente. Un frasquito, digamos, de recolección de muestras tipo duro cultivo, con vaselina líquida, le recubren sus paredes con vaselina. ¿Se entiende? Y sobre ese frasquito tiran la muestra de orina. Por diferentes densidades, la orina hacia para abajo, la vaselina queda arriba. Y esa especie de capa impide el intercambio de gases de la orina con la atmósfera. Normalmente, lo que se utiliza para medir el pH en la orina, ¿se entiende? Es la CO2, ¿me siguen? Y el bicarbonato que figura en el pH. Si yo dejo la orina que me la trae el padre y después de una hora que la tuvo en la mesa, y yo tengo mis cosas y quedan otras 3 horas y la muestro dentro, la CO2 urinaria es mayor que la atmosférica, por difusión simple se va a la atmósfera, y la pérdida de la CO2 urinaria da pérdida de la carga significante calculada de la orina. La orina hace que la CO2 no se mueva en la orina. ¿Se entiende? Si uno quiere tener un valor fidedigno concreto real de pH, debería medirlo con esta técnica. Vaselina líquida recubre las paredes del frasquito. Vuelta a la orina. Por diferentes coeficientes de sedimentación del vaselina, la vaselina es una capita sobre la orina que hace que el CO2 no llegue a la atmósfera. Entonces sí puede ser que el padre, pero raro, pero no, sabemos que ese pH es confiable. ¿Está bien? Bueno, más allá de esta cosa técnica que no está de mal decirla porque cuando tenemos esto de diagnóstico, este pH debe ser confiable. ¿Sí? Todos estos indicadores bioquímicos, barra metabólicos, barra CO básico que acompañan esta sospecha clínica, me hacen aproximar bastante el diagnóstico. ¿Cómo se confirma? Pueden ser métodos confirmatorios para el Fanconi, por ejemplo, ¿no? Bueno, la acción fraccionada de ácido úrico de fosfato, que son característicos junto con la hipofosfatemia y hipoglicemia. Pero ¿cómo se confirma el componente de acidosis tubular renal propiamente dicho? ¿Saben? ¿Cuál es el problema acá? Que pierde mucho bicarbonato porque no lo reabsorbe, dado que el balde está pinchado circunferencialmente y cambió su unidad renal de la absorción. Entonces va a haber mucha bicarbonatemia, pero sin cambios en el pH urinario porque la acidificación está normal. ¿Cómo puedo saber que hay mucha bicarbonatemia? Haciendo el cálculo de excreción fraccionada de bicarbonato. Normalmente la excreción fraccionada de bicarbonato es 0,1% o menor, se resuelve el 99,9% del filtrado. ¿Sí? ¿Saben cómo se calcula la excreción fraccionada de bicarbonato? Como cualquier excreción fraccionada. ¿Han encontrado una excreción fraccionada de sodio?
¿Y cómo lo han hecho? Me gusta ahí sí que vimos imposible de realizar, ¿no? Y después la mirada, después acá es fantástico. ¿Cómo se calcula? El panel de miradas es tipo, ¿cómo es ese movimiento cervical? Es solamente regular, ¿vieron? Como si pérdida de contacto visual los escondiese, ¿vieron? Que tampoco tiene que esconderse, es una pregunta abierta, ¿sí? Pero estas cosas son geniales porque son patrones de realidades comunes, son maravillosos, ¿sí? Se lo pongo de relieve para echarles que la expresión fraccionada no es un cálculo que viene del cosmos, no es un cálculo místico, sino que parte de una premisa bien simple. Cualquier expresión fraccionada parte de la misma premisa. Se pone en radiación el aclaramiento de la sustancia cuya expresión fraccionada quiero calcular sobre el aclaramiento de la sustancia que sea muy fidedigna de cuál es la tasa de filtrado globular. La más utilizada clínicamente es la creatina. ¿Me siguen? Entonces el aclaramiento es la concentración unitaria de la sustancia por el flujo urinario, que es la adherencia un día entero para la concentración plasmática. Para hacer una expresión fraccionada, yo relaciono pues el aclaramiento de aquella sustancia cuya expresión fraccionada quiero calcular, en este caso el aclaramiento de bicarbonato, sobre el aclaramiento de una sustancia que me da idea de cómo está la funcionalidad renal, es decir, la tasa de filtrado globular como el de creatina. Y esto es lo mismo que decir bicarbonato urinario por flujo urinario sobre bicarbonato plasmático, ¿me siguen? Sobre creatinina urinaria por flujo urinario sobre creatinina plasmática. Flujo urinario, ¿saben lo que es? Diuresis día. Y esto, matemáticamente, me permite diferenciarlo. No tengo que medir la diuresis un día entero. Y de acá salen los UP. ¿Lo ven? El famoso UP que dice usted memorísticamente surge de la relación de dos aclaramientos que matemáticamente permite despejar la diuresis. Y por eso se muestra única de orina. Eso es medir en orina, medir en plasma, hacer estos cocientes y tener expresión fraccionada, que se multiplica por 100. UP de bicarbonato sobre UP de creatina, lo mismo que UP de sodio, lo mismo que UP de potasio, cualquier expresión fraccionada parte de este concepto fisiológico. ¿Sí? Se multiplica por 100. Normalmente, como les contaba, la expresión fraccionada de bicarbonato es menor de 0,1%, porque casi no se pierde el bicarbonato. ¿Qué le pasa a la TR proximal? Lo pierde, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos calcular que lo pierde? En condiciones normales, 0%. Yo le puedo dar una dosis de 2 a 3 medicamentos por kilo de bicarbonato y un paciente cuyo filtrado y función tubular están bien, no aumenta más allá del 1 y el 5%. ¿Me siguen? Pero si tras una dosis de 2 o 3 miligramos por kilo de bicarbonato no funciona la absorción proximal, la acción fraccionada va a mayor de 10-15%. Y ese es el diagnóstico de certeza de la TR proximal. Es tan fácil como dar una dosis de bicarbonato venoso y después de 40-50 minutos o una hora medir esto para poder determinar la acción fraccionada. ¿Entiendes? ¿Sí? Bueno, está listo para el examen que viene después, entonces. Vinculante con todo lo que viene después. Por supuesto que en este contexto de estudio que estamos poniendo foco en la parte ATR, siempre hay que descartar otro eventual efecto del tubo proximal, como puede ser el Fanconi. Tenemos que el Fanconi lo que lo caracteriza por más allá de cualquier cosa es la pérdida patológica de grandes cantidades de fosfato y de ácido úrico. Siempre se acompaña de hipofosfatemia e hipoglicemia con aumento de la fosfaturia. De hecho, el diagnóstico Fanconi sobre todo se hace con la expresión fraccionada de úrico y de fosfato, que está muy por encima sobre las normales. Y si además tenemos una expresión fraccionada de carbonato patológica, sobre todo tras superar la alcalina, le ponemos un móvil y un Fanconi con alternados. ¿Sí? ¿Me van siguiendo con esto? ¿Sí? Como decimos, siempre falta análisis. Bueno, sí. El punto verbo de y se va a sufrir solamente. Vamos a estar, ¿sí? A ver. Vamos a ver qué vuelve. Quiero un ida y vuelta, a ver qué vuelve. Es bueno, ojalá una hora, no. Para ustedes no. Si no se están yendo a la ventana, clavado directo al pavimento, no importa nada. ¿Cómo se trata? ¿Qué con bicarbonato? ¿No? ¿Cómo se trata esto? Mantener el guante lleno todo el tiempo. ¿Me siguen? Son dosis bien grandes. Es la manguera que llega todo el tiempo al balde. Si yo tapé esa presión y lo bajó la temperatura de la mitad del balde, el balde siempre se va a hacer a la mitad. ¿Y cómo hago? Le tengo que mantener lleno el balde con dosis muy altas. De hecho, las dosis más altas de bicarbonato son de ATR proximal, porque me está llenando un balde permanentemente para que no filtre por la fractura. ¿Se entiende eso? Bueno,
Dos de bicarbonato, fíjense que hasta 15, 20 millones de probabilidades son muy altas. Pero es un trabajo para manga terapéutico. La mitad lo damos con bicarbonato de sodio y la mitad como centro de potasio en caso de que haya hipopotasemia. Pero ¿saben por qué? Si yo doy solamente bicarbonato de sodio como tratamiento, ¿qué problema tengo con respecto al potasio? Ponemos en stand-by. Supóngase que estos 15 a 20 yo los doy solo con bicarbonato de sodio. ¿Me puede generar algún bardo? ¿Cuál? ¿Y por qué? Si yo doy solamente bicarbonato de sodio pasan dos cosas. Pensándolo, no. Vos podés, Santi, vos podés, Las confío. cosas más sodio, que la actividad de la bomba sodio y potasio le va a secretar menos potasio. Es justo al revés. Bueno. Pero también, lo que igual es un intento, porque está muy amigos, pasan dos cosas. Si yo oferto todo este super paquete de dosis de bicarbonato de sodio exclusivamente con bicarbonato de sodio, primero, el bicarbonato, recuerden que no se absorbía, ¿verdad? Este exceso de bicarbonato funciona disociado mitad y mitad, como le pasa a una sal fuerte en el líquido tubular, como una anión no absorbible en el nefrón distal. Y una anión no absorbible en el nefrón distal cambia la diferencia potencial transepitelial que fuerza la secreción de potasio, que es un catión, para mantener el líquido neutro. Pierdo potasio, pero asimismo, en la carga de sodio aumentada de bicarbonato de sodio al distal, y como en esa parte depende de la carga, si yo mando más sodio al distal, se resuelve más sodio al distal. Y pero para que todo el transporte sea neutro, ¿qué mando? Como no puedo mandar muchas más cosas, mando potasio. Es pro-hipopotasemia dar esta megadosis solamente en de sodio. Entonces, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Tengo con la nota para tratar a este paciente? ¿Qué vas a comentar? No, estimula. Dos tumores. Si el bicarbonato, viste, vos lo pones en agua, el bicarbonato es una sal fuerte y te cae bicarbonato por un lado y eso de por. Tanto bicarbonato, lo que tenemos es una gran parte se absorbe, como estrella del bate, pero la otra no. Entonces, cuando va solito y llega al frontal, ¿seguís? Llega como una estructura absorbible. Y ese neutro absorbible es un anión que requiere de un catión para mantener el líquido neutro. Saca potasio al líquido tubular, pierde potasio. ¿Se entiende? Ahora, tanto sodio le entrega mucho sodio al vital. Y todo lo que le entregas lo quiere recuperar el vital. Pero lo hace con un intercambio de neutros. Si saco un catión, tengo que mandar otro, que es potasio. Son precomponsamente de intervención. Acá doy citrato de potasio, que en el intracélular se forma bicarbonato, con el cual no es un anión no reabsorbible, ¿se entiende? ¿Sí? Y además de potasio. ¿Estamos bien? Tengo dos otras intervenciones potenciales. De tipo sódica. ¿Para qué sirve? ¿Cómo? Cerca, cerca, cerca. ¿Para qué quiero mucha aldosterona? No, porque en una tipo sódica, Sí. La discusión va a dar relación con que habría un estado de mayor contracción a priori del límite celular. ¿Y para qué es el dietético este celular contraído? Lo mismo que los diuréticos. Esto le pone diurético. Loco, ¿no? Che, diurético, esto, ¿cómo es diurético? La hidroclorotesina, de la mano con el ético sódica, este es un paciente más rebelde, un terapéutico, lo que hace es un estado de contracción del LEC. Esto es todo balance negativo de sodio. Recuerden que el balance de sodio regula el volumen del LEC. Pierdo sodio, doy menos, ¿entienden? Balance negativo de sodio, LEC contraído. Todos los mecanismos fisiopatológicos de contracción del LEC favorecen la función del proximal, aunque esté trucho. ¿Y por qué favorecen la función proximal? Porque favorecen el intercambio sodio-protón del proximal. Recuerden al principio, reabsorber sodio, secretar protón, es equivalente a reabsorber bicarbonato. Solamente esta intervención mejora el umbral renal para el bicarbonato, porque favorece o potencia o exponencia la función proximal. ¿Está bien? Y obviamente se da el bicarbonato 12 respiratorias. ¿Se entendió o nada? No pretendo que digan todo, porque yo sé que esto es un dolor de gónadas, ¿sí? Pero en un punto tienen que sufrir acá y después reflexionar a quien le interese, seguir leer y después seguimos intercambiando, ¿sí? Pero la idea es tratar de hacerlo lo más razonable, porque si hay un error con esto, memorizar lo que pasa. No hay manera de que funcione. Si uno no entiende esto, no hay manera de... ¿Sí? Ok. Vamos al tipo 1. Distal. ¿Sabes cuál es el problema? Aquel mecanismo de acidificación distal, de forma estequiométrica, además de bicarbonato, que se consumía por titular los ácidos del metabolismo, funciona. Alteración de la capacidad de acidificación binaria en el nefrón distal, que se eliminaba como el ion amonio, que es el medido, y la acidez titulable que puede calcularse en el
¿Sí? Bueno, puede haber más de un problema que producen esto. Puede ser que por las causas que después les cuento, no funcione la TPasa de protones luminal, no se acidifica la orina. Pero puede ser que el paciente esté tratando con ANFO, un paciente defecto que ustedes tienen ahora en sus situaciones, está con ANFO por infección fúngica invasiva, lo que fuese, y la ANFO degrada el nefrón a muchos niveles, entre ellos a las uniones estrechas intercelulares del nefrón distal. Hace que sea un epitelio abierto cuando normalmente es cerrado. Entonces, mantener un epitelio abierto no le permite establecer diferencias transepiteliales de pH como normalmente hace el nefrón distal. Se transforma en un epitelio abierto que propicia la retrodifusión de los protones. La dopa está bien, ¡pum! Manda el protón. Pero retrodifunde porque no se obtienen diferencias transepiteliales de pH. El pH del líquido tubular distal es siempre más ácido que el intersticial. ¿Y por qué se mantiene? Porque las uniones estrechas son impermeables. La ANFO rompe estas uniones estrechas, las hace permeables, y esto permite retrofundir. Ahí está la vuelta. Hasta las 4 de la tarde o 4:30 nos quedamos. Más o menos. Sí, ya los 15 minutos teníamos, estamos jodidos. Sí, terminamos. Con toda Julia. Dale. La que pasa es que llegamos tarde. Bueno, la ANFO hace un mes. No. Bueno, retrodifunde los protones y es lo mismo que no verlos en el lado. Es lo mismo que no significa. No se permiten diferencias transepiteliales de pH. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas? Esporádica de familiar, carga hereditaria, transitoria por maduración más lenta de muchas variables de la fisiología, la ANFO, ¿se acuerdan que lo conté recién? Hipofamilia y el ibuprofeno también pueden producir alteraciones tanto en la permeabilidad de las uniones estrechas como en la funcionalidad de la TPasa de protones luminal. La pielonefritis puede eventualmente darlo, algunas enfermedades autoinmunes también se obtienen con esto, lupus y ericota, otras enfermedades genéticas, Wilson, esclerositosis, hipertensión congénita, por defectos génicos acompañados con una regulación similar en la zona de problemas genéticos, pueden cursar con este tipo de problemas. El bicarbonato suele caer a valores más bajos. ¿Por qué es esto? El bicarbonato tiene una caída mayor. ¿Se acuerdan del modelo de balde que les conté para la proximal? El bicarbonato en la proximal podía caer a cero. La proximal se decía una fractura a determinado nivel del balde y caía a cero ahí, ¿se acuerdan? La distancia es el balde pinchado abajo. Yo tengo colgando en un palo. Lo lleno de agua, ¿siguen? Si está pinchado abajo, de a poquito, va perdiendo, hasta que pasa. Se vacía. ¿Se entiende? Pero queda de a poquito. No es como la otra que de una se vacía. Va goteando de a poquito. Ese goteo de a poquito es lo que no puede generar nuevo bicarbonato, no puede acidificar. ¿Se entiende este mecanismo? Si yo lo que lo vas goteando, lo llené hoy, en 3 horas, está vacío. Por eso suele quedar hasta valores mucho más bajos el bicarbonato, que es la proximal. Pero vamos a ver que a pesar de que quedan valores más bajos, requieren superiores menores, porque son las del goteo. No es la manguera llenando el balde, es reponer las gotitas que se van perdiendo por la parte de abajo. Que son esas gotitas 1 a 3 micrometros por kilo, que es lo mismo de lo que se consume de bicarbonato, que no se puede reponer, no puede acidificar. ¿Sí? Típicamente se asocia con hipercalciuria porque la acidosis metabólica crónica en compañía de esta entidad es pro-resorción ósea. Pero hipercalciuria es pro-nefrocalcinosis. Y la hipocitaturia es que hay menor buffer urinario, se reabsorbe más citrato filtrado en el proximal y da característicamente hipocitaturia. ¿Sí? La clínica inespecífica casi que recontra solapada con la proximal. Con lo cual acá la clínica no tiene un hueso, salvo que haya cosas evidentes. Un raquitismo hipofatémico, ¿me siguen? De causa no carencial es un Fanconi. ¿Sí? Ahora, si no tenemos ese escenario, fíjense que los determinantes clínicos son casi que superpuestos con la proximal, ¿cierto? Por eso, la presencia de nefrocalcinosis es muy útil en el diagnóstico de enfermedad. Se ven los líquidos, se ve el calcio en la íntima, en ecografía, y se ve el hipercalciuria en la orina. Y eso no es de la proximal, es de la escala, por lo que conté antes. ¿Sí? Y además, vamos a los accesorios bioquímicos sencillos básicos del diagnóstico diferencial. ¿Cómo es una acidosis metabólica hipercalémica de causa no enteral, no solo oferta de estómago? El problema es el riñón. Ahora, arriba o abajo, ¿cómo debería estar el pH urinario acá? Mayor a 5,5. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si bien no tiene problemas en recuperar el que se filtra, tiene problemas en acidificar. ¿Sí? El pH urinario está por encima de 5,5. ¿Cómo va a estar el balance corporal de potasio? ¿Cómo va a estar el potasio plasmático acá? ¿Qué creen? Vieron que la anterior era normal
bajo, dependiendo de qué tan afectado está el proximal con respecto a los balances externos del potasio, ¿cómo va a estar acá? Siempre va a estar de una manera, que es bajo. Si no acidificamos la orina, no mandamos protones, que son un catión. ¿Quién sufre esa carga catiónica? Hay mayor tasa de secreción y pérdida de potasio. ¿Se entiende? Acá, incuestionablemente, hay hipopotasemia. El potasio normal no es una terrestal. El potasio y su carga catiónica reemplaza la carga catiónica del protón, que no acidificó y no se secretó. ¿Y cómo está el campo urinario? Bien, si no hay adecuada secreción de protones que se acidifica la orina, no hay formación de NH4+, que es el ion amonio que amortigua los protones que se secretan. Y si no hay tanto NH4+, no hace falta que haya tanto cloro para que sea electrolito de la orina. Entonces, la sumatoria de sodio y potasio es mayor que la de cloro. El urinario es positivo. ¿Lo va siguiendo? Digo, uno, si uno sistematiza estos elementos adicionales de la semiología ampliada, junto con la clínica y los indicadores específicos en el universo sociometabólico, es difícil de arreglar el problema. ¿Sí? ¿Seguro? Cuando hago la confirmación, ¿cómo creen que se puede hacer? Bien fácil. Vieron que en la anterior hacíamos una dosis de carbonato y le damos ejecución fraccionada. Ahora que hacemos una dosis de furo. Una dosis de furo. ¿Qué hace la furo con respecto a la cosa ácido básica? La furo inhibe el cotransporte, ¿se acuerdan? Sodio con óxido de cloro de la ascendente de Henle. Eso hace que se entregue más sodio al distal. Si se entrega más sodio al distal, el distal reabsorbe más sodio y acidifica la orina. De hecho, la furo acidifica la orina y alcaliniza el plasma. Yo normalmente espero que tras 120 minutos de una dosis de 1 a 2% de furo, el pH urinario sea ácido, menor de 5,8. Si ese pH es alcalino después de la cloro de furo, no se acidifica bien el distal. Es la confirmación diagnóstica de la terrestal. La prueba con furo semilla que hay que contar recién. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, pero acá tienen un cuadro. No, el tratamiento, claro. Fíjense las dosis, ¿lo ven? Bajaba mucho más, pero eso era mucho más. ¿Por qué? Porque es la gotita que va reponiendo. Y la cantidad de ácido que es el mismo. La cantidad de volumen, y como no es así, no te doy rápidamente. Técnicamente por hilo por estoy reponiendo lo que se ve. La mitad junto con potasio para corregir hipopotasemia. ¿Se acuerdan que decía hipopotasemia? Por suerte la hipopotasemia tiene síntomas de riesgo y demás. Trabajaremos con potasio en forma aislada. No es momento de darlo hoy. ¿Bien? Pero la mitad siempre va con potasio porque la hipopotasemia es la regla. ¿Sí? En este tipo de alteración. Bueno, una especie de diagnóstico diferencial entre la dosis de tipo 1, cuál es el efecto, cómo se calcula el diatomónico y cómo está comparativamente la sinergia ampliada ácido básica en cada una de estas. ¿Puede ser el fondo? Perfecto. ¿Sí? A ver. Bien. A ver, vamos a ver listo, ahí está. Ya que no, ese no es ni más ni menos que lo que les dije antes. ¿Sí? Fíjense que la clínica es compartida. Estos son los elementos en los que permiten hacer el diagnóstico diferencial. Vamos a la última, que bueno, fundamentos. ¿Sí? ATR hiperpotasémica también llamada tipo 4. ¿Cuál es el problema acá? ¿Dominante esto? La hiperpotasemia. Es más, muchas veces se corrige hiperpotasemia y resuelve el inventado. Y ahora vamos a tener un poquito mejor por qué. Esto se produce porque distintos mecanismos hacen que el distal reabsorba menos sodio. Si el distal reabsorbe menos sodio, ¿qué pasa con el fenómeno de aldosterona? Si reabsorbe menos sodio, ¿qué menos se secreta? Potasio y protones. Reabsorber menos sodio por la causa que fuese es retener ácido y retener potasio. Es acidosis metabólica hiperclorémica e invariablemente asociada con hiperpotasemia. ¿Sí? Esto es el problema 1, que tiene diferentes causas, porque puede ser hipoaldosteronismo o defecto dependiente de voltaje, se los cuento enseguida. ¿Sí? Pero la madre de los problemas es no absorber sodio, y esto invariablemente disminuye la secreción de potasio y protones, que lleva al desarrollo de acidosis metabólica hiperclorémica e hiperpotasemia, ATR hiperpotasémica por excelencia. ¿Sí? El potasio acá no se puede secretar, y los protones tampoco. ¿Por qué? Porque no se reabsorbe sodio en la antesala para la secreción de ambos electrolitos. En el intercambio de electrolitos por los mecanismos de canales distintos, pero gobernados por una misma hormona que es la aldosterona. Y como les contaba, son dos mecanismos. Hipoaldosteronismo. Si tengo una insuficiencia cortico suprarrenal, o un pseudo hipoaldosteronismo, o un hipoaldosteronismo primario con suficiencia de cortisol, no funciona la aldosterona.
Y si no funciona la teoría del círculo, el ENA, que se encadena sol muchal, que permite que eso degrese, funciona. Y si eso funciona, no se encadena. Y lo otro es el efecto dependiente de voltaje. ¿Esto cuando pasa? En la contracción grave de volumen. Un paciente de hipovolemia efectiva circulante grave filtra menos sodio, cloro y agua. Entrega menos sodio al distal. Absorbe menos al distal, secreta menos protones y menos potasio. ¿Sí? La hiperpotasemia es un capítulo aparte porque muchas veces, como les contaba antes, es la madre de estos males. Normalmente pasa lo siguiente. La hiperpotasemia, que sucede tanto en el compartimento celular, pero que también aumenta en el intra, inhibe, ¿sí?, una enzima llamada glutaminasa renal. La glutaminasa empieza un paso enzimático de 5 pasos que terminan generando desde el aminoácido glutamina, NH3, que es amoníaco. En el túbulo proximal el amoníaco se secreta, recircula y llega al distal para transformarse en amonio cuando amortigua la secreción de un protón. ¿Sí? La hiperpotasemia, al disminuir la amoniogénesis, limita la capacidad de acidificación venosa. De hecho, muchas veces se corrige la hiperpotasemia, ¿sí?, y esto mejora. Pero es de loco. Acá yo les digo que hay problema de secreción de protones, ¿verdad? ¿Cómo creen que va a estar el pH de orina? Si seguimos el pensamiento que hicimos hasta ahora. Falta de poco. ¿Sí? No, debería estar más alcalino. Claro, pero no. Pero miren que yo les cuento al mismo tiempo de hiperpotasemia. Y la hiperpotasemia te obstaculiza la generación del buffer de esos protones. Entonces, como vos secretás menos protones, pero además casi no tenés buffer, los poquitos que secretaste se implican en la orina. Es un caso paradigmático. ¿Entienden esto? Al haber hiperpotasemia e inhibirse la glutaminasa renal, no se genera amoníaco. El amoníaco es un buffer binario por excelencia. Los protones que se secretan para transformar en amonio. Si no hay buffer, aunque sea 3 protones pedorros, quedan ganando líquidos y bajan el pH urinario. ¿Entienden esto? Entonces, esto genera que el pH urinario sea menos 5,5-cianosis, pero no porque se acidifica bien, sino porque hay menos buffer, hay menos amoníaco, por tanto, hay mayor cantidad de protones libres y disminuye el pH urinario. 4 protones pedorros que no se secretaron, que acidifican inefectivamente la orina, bajan su pH, pero por ausencia de buffer. No puedo estar mandando un chorro de protones bestiales. ¿Se entendió esto? Bien. Las causas: hiponatremia, enfermedad cerebral propia, hiponatremia hiporrenémico, que esto sobre todo es en enfermedad renal crónica, y otros tipos renales, o el pseudohipo, que sería resistencia tubular a la aldosterona, ¿sí? Y el efecto pendiente de voltaje, como el conté, hipovolemia grave, la función del urinario cambia la cualidad de muchos de los transportadores distales, que produce el tipo de problema, y algunas formas como el litio también lo producir, y las enfermedades autoinmunes o anemia falciforme por microinfartos y por trastornos de la musculatura renal pueden asociarse con este tipo de efectos. ¿Sí? ¿Cuál es la clínica? Recontra variedad porque hay enfermedades de sí que lo dan. ¿No? Insuficiencia córtico suprarrenal, tormenta de clínica, y además esto, ¿cierto? Pero puede ser un pseudohipo que solamente da esto. Depende de la causa subyacente y la enfermedad que produzca. La clínica del lupus, supóngase. ¿Siguen? La clínica del contraído grave de volumen. ¿Sí? La clínica del obstruido de orina. Es re variado. ¿Está bien? Para el diagnóstico, acidosis metabólica hipercloremica, no pérdida enteral, no sobreoferta de cloro. ¿Cómo están, dijimos, el pecho de orina? El pH urinario va a estar ácido, aunque se acidifique la orina mal. ¿Por qué? Porque además me falta el buffer. 3 protones pedorros bajan el pH orina. Hiperpotasemia es la regla y el GAP urinario es positivo. ¿Se entiende esto? ¿Por qué es positivo? Exactamente. Porque no tenemos amonio. Es loquísimo. pH urinario ácido y GAP positivo. Es como que contradice todo. ¿Por qué? Porque la clave es que no hay NH4 más. ¿Se entiende? Bien. ¿Cómo se confirma esta? Acá les cae la vida con el gradiente transtubular de potasio. Que no se lo explico ahora porque va a tener un tomatazo o un pierrazo, ¿sí? Pero sepan que es una medida, siempre y cuando haya algunos parámetros del conservador, de bioactividad de aldosterona. Punto. Hasta acá llegamos, pido valores para la edad, se acabó porque me van a quedar trompadas. Tratamiento, ¿qué hacemos? Hay dos frentes abiertos. La hiperpotasemia y la acidosis metabólica, ¿verdad? Recuerden que si tratamos de hiperpotasemia mejoramos la amonogénesis, ¿sí? Y eso en cierta medida mejor va a ser un perfil ácido básico un poco mejor. Orientado a la causa. Corrección precoz de hiperpotasemia siempre. Se antepone a cualquier estudio electrolítico, ácido básico, lo que sea, por sus potenciales riesgos o ritmogénicos. Esto no lo hablamos hoy, supongo que lo sabrán, y si no, otro día lo charlamos.
La dosis de bicarbonato son supletorias, nunca tan altas como la proximal, tampoco tan bajas como la dental, situación intermedia que depende de la causa y el impacto de esa causa sobre la secreción de coso, de bicarbonato. Y si el hiponatralismo es por función córtico-cerebral disminuida, le damos un superagonista mineralocorticoide, la fluorocortisona. Reemplazo farmacológicamente la aldosterona y damos joya. ¿Sí? Listo. Y acá terminamos. ¿Algo más? Bueno, nos damos la hora reglamentaria, empezamos un poquito más tarde. Vamos a hacerlo rápido, es un plomazo, le pido todo tipo de mil disculpas, ¿sí? Pero bueno, en algún momento esto tiene que pasar. Después Marquita lo madura, no bien, y si hay dudas, puertas abiertas para el trabajo, ¿sí? Chao, chicos, gracias. Bueno, finalizar la tarea desde la guardia, me raspa la mierda. Sí. J. Velarga de Artiguelón, que es mi apellido. J. Velarga de Artiguelón, @hotmail.com. Bueno, bonito. ¿Todo bien? Este grupo para qué no sirve. A ver, bicarbonato y trata de bicarbonato. No, aquí no me gusta. Juan, Para explicar. este es el. Bueno, voy a buscar en la dental al participante, está haciendo su adaptación.